A Nora Bender, que tiene un par de invitadas de lujo. ¿Cómo andan? Pero parece que estamos muy bien acá. Ya sí, súper bien. Muy bien, gracias por la invitación, Nora. Bienvenidas entonces, Violeta Cincioni. Voy a comentar brevemente el recorrido de cada una de ellas, como para que podamos escucharlas desde algún lugar que de donde están viniendo en su recorrido. Violeta Cincioni estudió Bellas Artes en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, trabajó en capacitación docente de Cava, integrando el equipo de artes como especialista en artes visuales. Dentro del nivel inicial ha trabajado. También trabajó como docente de artes visuales en instituciones privadas y públicas de Cava y Provincia de Buenos Aires, y actualmente dicta clases en terciarios en formación docente y artística. Y también está con nosotros Vanina Orione. Vanina es docente de expresión corporal y artes del movimiento desde hace más de 20 años en diferentes instituciones y niveles educativos privados y públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en la Escuela de Danzas, en el Centro Cultural Rojas, y desde hace varios años se dedica a la capacitación y formación docente en profesorados de inicial y primaria en la Escuela de Maestros. Así que bueno, bienvenidas, gracias por venir. Por estar, la invitación. Me pareció que era un momento, desde todo punto de vista, un momento muy interesante para poder poner arriba de la mesa, en los oídos de los oyentes, visibilizar el trabajo de esta institución, que es y aquí me voy a ir un poquito a la historia, ¿no? Porque en el currículum de Vanina decía la Escuela de Maestros. La Escuela de Maestros es una denominación, y poniendo énfasis en lo que significan los nombres, qué significa nombrar y qué efectos tiene el modo de nombrar. La Escuela de Maestros es un modo de nombrar la institución que capacita a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que fue inaugurado en el 2014, pero esta es una institución que tiene muchísimos años en la Ciudad de Buenos Aires y que es una de las conquistas de la llegada de la democracia postdictadura. En el año 1984, y en una vieja casona de Belgrano, para aquellos que no lo sepan, que esta es una historia preciosa, se crea la Escuela de Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización Docente, que empieza a proponer muchísimas actividades que ponen sobre todo de relevancia el derecho de los maestros, maestras y profesores a formarse y seguir formándose gratuitamente, ¿sí? Y sobre todo pensándose como sujetos políticos y como quienes están a cargo de la educación, que deriva, digamos, ciertos lineamientos que este nuevo Estado democrático estaba poniendo en juego. O sea que no era menor la creación de ese espacio en ese momento. Luego se sigue el devenir, y en 1997 la escuela se empieza a llamar Escuela de Capacitación, pero se le suma el Centro de Pedagogías de Anticipación como parte de su nominación. Pero guarda el emblema de Escuela de Capacitación, ¿sí? que da como hecha luz y pone en cuestión ese objetivo tan importante que es que los docentes de la ciudad no tengan que batallar solos o con su par, sino que haya una infraestructura y una red que acompañe los procesos de formación de los chicos y las chicas. Recién en 2004, y lo cuento porque me parece que esta historia hace a cómo fue intentando instalarse e enraizar este espacio de formación. Recién en 2004 se decreta la formación de la institución, ¿sí? O sea, imagínense que estábamos diciendo que en el 84 abre esta institución, empieza a funcionar, y en el 2004 logramos que esta institución, por decreto, sea reconocida como una de las instituciones públicas. Y a los 30 años, en 2014, perdemos esta denominación de Escuela de Capacitación, que está tan en el folclore cuando hablamos de este lugar de capacitación, de pertenencia, hablamos en general de la Escuela de Capacitación. Con mucho esfuerzo intentamos decir Escuela de Maestros, aquellos que nos referimos a la capacitación docente en la ciudad, y creo que no es menor esa pérdida, no es menor esa escisión.
Bueno, luego de esta presentación de la institución, una institución que nosotras tres queremos mucho porque compartimos años de trabajo allí, en el equipo de artes, y nos vamos dirigiendo entonces haciendo zoom en lo que queremos poner hoy y compartir con los oyentes y con los compañeros acá de la mesa, que es el trabajo del equipo de artes de la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, sí, yo entré a trabajar en el 2012, un poco convocada por Eve Rux, que fue una coordinadora del equipo de artes gloriosa, que proponía realmente una mirada en red de las artes y siempre un trabajo colaborativo donde nosotros como capacitadores de todas las áreas de arte, de música, de artes visuales, de artes del movimiento y artes dramáticas, teníamos unas reuniones, creo que es lo que quiero destacar, que teníamos unas reuniones mensuales que las usábamos para repensar todo el tiempo la situación del arte en la escuela, o sea, cómo el arte se podía articular dentro de las estructuras escolares, qué lugar había para eso, y bueno, y entonces tomábamos algunos ejes y se crearon algunos documentos escritos. Uno salió publicado, creo que en el 2013, que es un texto principalmente de Eve Rux sobre el pensamiento de los espacios escolares y los rituales dentro de la escuela, y con una mirada desde las artes, con algunas propuestas concretas pedagógicas para hacer y para resignificar estos espacios que tienen su historia, obviamente, y su trayectoria. Después hicimos otro documento sobre la apreciación, siempre teniendo en cuenta el diseño curricular. Eso era otra de las cosas que todo el tiempo teníamos sobre la mesa, como una mirada profunda sobre el diseño, y intentando siempre una actualización y constante, como de cómo realmente esos objetivos, que siempre son macro y generales, se podían como acercar, ¿no? Digamos, a que los docentes y las docentes tengan los tengan en la mira, y bueno, eso... Yo creo que, tal como decía Penaca antes, se planteaba como un trabajo de sensibilización en los lenguajes artísticos y en esta posibilidad de cambiar paradigmas y esta mirada de sentido común, ¿no? De que el docente pueda tener otro acceso y otra posibilidad de experimentar, de vivenciar en los lenguajes artísticos para poder después pensar propuestas y proyectos áulicos. Claro, porque pensaba cuando las escuchaba, y como para desnaturalizar, que todos los que nos estén escuchando puedan entender, ¿para qué capacitar en artes a los docentes de la ciudad? Uh-huh. ¿Y por qué no reunir a los profesores de visuales, de música, algún que otro profesor de teatro? Y creo que nos quedamos ahí, y hacer una capacitación para esos docentes. Pero el equipo ha capacitado y sigue capacitando docentes, maestros de grado, maestros de sala de nivel inicial, profesores de media. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco en qué sentido les parece que esto es relevante en la formación de un docente, en la capacitación? O sea, en realidad como continuación de su formación, ¿no? Porque si hay algo que tiene como emblema la capacitación, es que sigue el recorrido de formación del docente, pensando que no termina cuando completa sus estudios de profesorado, ¿no? Claro, entendiendo que hay algo vital, ¿no? Que se va constantemente modificando, que hay una necesidad que también tiene que ver con la particularidad de cada escuela. A mí me tocó, por suerte, trabajar en servicio. Hay dos modalidades que tiene la escuela de capacitación docente. Una son cursos de cartilla, que se le llaman, que son para los docentes, tienen que ir en un momento como fuera del horario de clase, acercarse, hacer un curso, anotarse, ¿no? Los docentes saben de qué hablo, que dan puntaje, y que son en algunas sedes específicas. Y están otros cursos que son los que
que se daban en las instituciones, o sea que los capacitadores nos acercábamos a las escuelas, y ahí es donde quiero responder a tu pregunta, Nora, de cómo es esto de que en la misma práctica, en la misma acción de la tarea docente interviene la capacitación. No sé, llegar a una escuela, por ejemplo, a una escuela de nivel inicial, encontrarse, tener la primera reunión con el equipo directivo, acordar de qué manera en espacio y tiempo la mayor cantidad de docentes iban a poder participar de la práctica, de la capacitación. Entonces, hacer una grilla de horarios de cómo se organizan los espacios dentro de la escuela para claro, Violeta, porque querría seguir desnaturalizando la mirada sobre la cotidianidad de la escuela y pensar que cuando los capacitadores entran a la escuela para trabajar en servicio, los niños están en la escuela. Claro. Entonces hay que organizar algo que es maravilloso, porque justamente rompe con la loca maquinaria de la escuela que funciona, parece que casi siempre todo igual, para poder encontrar ese espacio en el que, claro, como vos decías... Entonces, los espacios para encontrarse con los docentes sin los niños, por ahí son los momentos de las materias curriculares, pero los docentes deben permanecer con los niños. Entonces, por ahí la reunión era dentro de la sala de música, mientras los chicos cantan y bailan, encontrábamos un espacio de charla o de conversación, o mientras una docente organiza una actividad para dos grupos, con otro grupo estábamos haciendo una tarea dentro del aula con el docente. Bien, esto, ¿no? Se genera como todo el tiempo una dinámica que es cambiante, que es que es dinámica, sobre todo. Retomando un poco la pregunta de Nora, y explicando un poco esta modalidad de capacitación en servicio, en el caso de expresión corporal, desde hace 2 años o 3 más o menos, venimos implementando otra modalidad que también es en servicio, pero donde se juntan varias instituciones de un mismo distrito escolar en una sede, y esto nos brinda la posibilidad de que se conforme un grupo de trabajo. No podemos dar una capacitación de expresión corporal de este lenguaje tan particular si no hay un grupo. Tiene que haber un grupo de docentes que puedan hacer esta exploración. Y esto nos ha permitido que puedan vivenciar estos docentes esta posibilidad de hacer expresión corporal, que es un lenguaje que dentro de los lenguajes artísticos es el menos explorado, creo que junto con el teatro, pero sobre todo las artes del movimiento y la expresión corporal es el menos conocido. Entonces no lo han transitado en la carrera, sobre todo los docentes que tienen más años. Desde hace poco tiempo está incorporado a los profesorados la materia de expresión corporal en el nivel inicial, ¿no? Estamos hablando sí en el nivel inicial. En primaria ya es otra historia. Bueno, muy bien. ¿Nos vamos a ir a un tema musical? Exactamente. Muy bien. Y volvemos con las chicas. Acá hablamos sobre arte, educación, ¿sí? Muy bien. De Jorge Drexler, que dice baila, 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 y que se llama Bailar en la Cueva. Muy bien. Justo retomando a Daniel y a los 500 alumnos y sí, bailando. Sí, baila como algo que baila, cantá, decí, como algo que es propio y que en realidad es propio del ser humano. Sí, entonces acá vamos a hacer así un puente entonces con lo que estamos conversando y por qué nos importa tanto la presencia del arte en la escuela, no solo de la mano de los especialistas que son tan valorados porque tienen esa formación tan específica, que saben de las didácticas del área, pero pensamos en ir más allá cuando pensamos en la presencia del arte en la escuela y los maestros y las maestras formándose en distintas disciplinas de arte. Yo pensaba en esto, Vanina y Violeta, pensaba, la idea de la capacitación es que los maestros y maestras construyan secuencias didácticas y trabajen entonces un bloque, por ejemplo, un cierto proyecto dedicado a la música o a las artes visuales o al movimiento.
sí y además, diríamos, que sí, que se repiensen. Sobre todo creo que la capacitación propone poner en crisis las tradiciones un poco enquilosadas o estancas que a veces hay en relación a ciertas propuestas que tienen que ver con las artes, sobre todo con las artes visuales en el nivel inicial. Pasa que siempre hay algunas actividades que son las típicas y que son añejas, tienen que ver con las biografías de los propios docentes, ellos las tuvieron como actividades y las replican, y entonces la capacitación viene como a poner una vivencia más cercana con el área y tener una experiencia, permite tener una experiencia de disfrute, como decíamos, que acerque a una actividad que no siempre es una secuencia didáctica, claro, sino que a veces puede ser pensar un proyecto relacional, ¿no?, entre distintas áreas del conocimiento, o sea, utilizando el arte como una herramienta, como un conector, como un puente, permitiendo que la práctica entera del docente se conciba como una obra de arte. O sea, generar una relación creativa con la propia práctica. Entonces ahí la capacitación docente estalla un poco a la forma convencional y típica y tradicional que venía teniendo el docente, y le permite un poco. Nosotros usábamos una frase que a mí me encantaba y que yo la solía repetir en las capacitaciones, que era saltar al abismo, ¿no? Como esto de encontrarse con la experimentación pero real, ¿no? Que el docente experimente hacer una actividad que no sabe en qué producto va a derivar. O sea, que se anime a realmente encontrarse con esa subjetividad propia y la del otro, que permite una creación conjunta, que permite una acción muy movilizadora y transformadora, claro. ¿Les ocurre alguna anécdota para contarnos? Sí, hemos pensado varias. Yo, retomando un poco esto que decía Viole, me parece que es fundamental en todos los lenguajes artísticos, que es este tema del aspecto creativo, lúdico, de la imagen, de la fantasía, de lo simbólico, y no quedarnos solo con el aspecto técnico, o muchas veces pasa en expresión corporal también. Las pocas experiencias que han transitado los docentes antes de la capacitación muchas veces tienen que ver con hacer una actividad suelta, sin pensarla dentro de un proceso, sin pensarla dentro de un proyecto más amplio, sin relacionarla con otras áreas. Y en mi caso contaba una experiencia muy interesante que realizó una maestra del Distrito Quinto, del Distrito 19, la zona de Soldati, Lugano, una zona bastante compleja de la ciudad de Buenos Aires. En el nivel inicial, ella se planteó, a partir de todo el año de capacitación que tuvimos juntas, hacer un espacio de expresión corporal en su sala, como si fuera el espacio que tiene música o educación física. Entonces, una vez por semana, ella habilitaba ese espacio, que era el horario de hacer expresión corporal. Entonces, transformaba el aula, habilitaba el espacio, ponía colchonetas para que los chicos puedan moverse. Los chicos se sacaban los zapatos previamente antes de entrar y dejaban los zapatos afuera antes de entrar al salón. Si eso no es transformar el espacio de la escuela, maravilloso, todos los zapatos en la puerta del aula. Eso era, esa foto que ella me mandó de todos los zapatitos afuera, y cuando fui a observarla, poder ver eso era fantástico. Y bueno, y entonces ella presentó una propuesta. Yo la segunda parte del año, la primera parte es vivencial y la segunda parte del año ya van los docentes armando propuestas para hacer en sus salas, y ella presentó una propuesta de varios meses. No fue solo una actividad suelta, sino que fue todo un proceso donde ella se propuso que los chicos tengan esta posibilidad de hacer expresión corporal, donde armaba este espacio y había una actividad de comienzo, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre en cada actividad semanal, pero también había un proceso que se fue desarrollando en esos 3 meses. ¿Y vos acompañabas el desarrollo de esta apuesta
que hacía esta maestra, que seguro que le generaba un montón de inseguridades, de preguntas, de dudas, de esto que decía, del salto al abismo. Claro, ¿no? porque en general además es un lenguaje poco vivenciado por los docentes, entonces hay mucha resistencia muchas veces en las capacitaciones, resistencia mismo a sacarse los zapatos, a poner el cuerpo, a jugar. Y eso que estamos hablando de nivel inicial, ni les cuento el nivel primario, ¿no? Pero bueno, nos encontramos en las capacitaciones con estas dificultades. Sí, lo bueno es que el problema puede ser esto como un disparador, como decía acá Daniel, ¿no? Como una posibilidad de esa crisis, ¿no? Como una posibilidad de, no sé, yo tengo una de las tantas anécdotas que elegía para contarles hoy, era que en un jardín que ya veníamos con una capacitación donde el equipo directivo por suerte acompañaba mucho, eso es otra de las cosas súper importantes, participando de las capacitaciones también y involucrándose en estas transformaciones necesarias, donde entonces los productos no son lo único que está en la mira y se puede realmente atender al proceso de trabajo. Entonces me cuenta la directora muy contenta que hay unos artistas que fueron a pintar la escuela para hacer, no sé, un trabajo de intercambio, qué sé yo, que ahora quieren hacer un mural. ¿No? Me lo cuenta fascinada porque estos artistas le van a presentar un mural y que como yo justo estoy haciendo la capacitación en artes visuales, aprovecha para pedirme como la autorización. No es una autorización, pero como para que... acompañara. Así, para que... Y yo la miro un poco sorprendida. ¿Quiénes son los artistas? Pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué entendimos entonces que los artistas son estos que vienen de afuera y no todos los que estaban adentro de la escuela desde nivel maternal, desde la sala de maternal hasta... ¿Qué hiciste, Violeta? ¿Qué les propusiste? Entonces les propuse hacer, cambiar como esta idea y que por qué no hacíamos con todos los artistas que van cotidianamente a la escuela, que están... incluyéndose los niños y los docentes, hacer un mural entre todos. Bueno, esto requirió entonces de un proceso, entendimos que eso no era instantáneo, que ponerse el traje de artista no era como inmediato. Democratizar esta idea del arte solo para elegidos y iluminados, que es de otra época, pero que perdura en el sentido común. Entonces hicimos una extensión de la capacitación al año siguiente, por suerte, y organizamos un proyecto que en principio, para que pudiera ser realmente inclusivo y participaran los nenes desde sala de 2 hasta sala de 5 en la construcción del mural, propuse primero una capacitación en el trabajo con arcilla y cerámica, que no es algo muy sencillo y muy económico, pero no está siempre facilitado en la escuela, no sé, porque, bueno, sí, por un montón de motivos que no importa. Entonces, primero todos los docentes vivenciaron una práctica experimental con la arcilla. Encontramos entonces que se podían hacer, que es un material muy plástico, muy dúctil, y que se podían hacer huellas sobre la arcilla con cualquier tipo de elementos que hubiera en la sala. Imagínense esas salas llenas de cajas y cajitas con juguetes de plástico, muchos, la mayoría, y que podían dejar sus huellas en la arcilla. Y además nos tocó tener la posibilidad de ir al jardín de la escuela, un espacio verde hermoso, y encontrarnos con ramitas, hojas, pinches, piedritas que también dejaban huellas en la arcilla. Y así, entonces todos los chicos pudieron hacer una experiencia, pero para que esas piezas de cerámica de esas piezas de arcilla se convirtieran en una pieza para un mural, había que hacer otros procesos más complejos que sí requerían de la participación del resto de la comunidad. Entonces una mamá, nos enteramos que tenía un horno de cerámica, pero viste esas cosas que te las enterás solamente porque aparece esta propuesta, y ella se ofreció a hornear las piezas, y hicimos la jornada de la familia con una propuesta que, en vez de considerar a los alumnos, que muchas veces, es feo lo que voy a decir, pero muchas veces, sí, lo digo, muchas veces se considera, en esto de la acción grupal, terminan los alumnos haciendo de operarios.
hacen una actividad en función de la idea de un adulto, repetitiva y mecánica, que no se cuestiona, que no los pone como protagonistas a ellos. Y entonces, para que esto fuera al revés, para que trabajáramos los adultos como ayudantes, como teniendo el otro rol, el rol más técnico, más mecánico, entonces en esta jornada los papás esmaltaron las piezas de cerámica. Era una actividad súper sencilla, pero que la aprendieron a hacer. Fue igual súper divertida, imagínate, los papás también encontrándose en un momento complejo de tener que aprender una técnica, pero nos encantó involucrarnos. Y finalmente, cuando las piezas estuvieron horneadas, entonces los adultos vimos cómo hacer para que con esas piezas construyéramos una imagen. Porque los chicos de nivel inicial no pueden pensar un proyecto de imagen. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron trabajando sobre este proyecto? Todo el año. Claro, todo el año, y veníamos de un año anterior haciendo una capacitación en artes donde ya habíamos generado una confianza, donde ya entendíamos qué era lo que yo decía, porque teníamos un lenguaje en común, porque nos podíamos vincular como con estas ideas acerca del arte, que son esta idea del arte como una construcción real de conocimiento, como una posibilidad de pensar, de expresar, pero también como profundamente, ¿no? Claro, que viene de un proceso de elaboración, y ahí me pongo en la palabra proceso, y que hizo falta desembarcar 2 años en esa escuela para lograr que un mural fuera representativo del trabajo colectivo. Y que entonces el arte como derecho se hubiera hecho parte de todos los integrantes de esa comunidad. Sí, finalmente la colocación de las cerámicas, como yo hacía mucho hincapié en que tenía que participar toda la comunidad escolar, las pusimos las cerámicas con todos los integrantes de la escuela, incluso los que estaban en la cocina y las ordenanzas, todos participaron con los chicos, poniendo las cerámicas en la pared. Y bueno, creo que esa experiencia hace que el mural sea de todos, sino de todos y todas. Muy interesante. Algo que no quiero dejar de decir, que tiene que ver con todo esto que contaba Viola y con nuestra propuesta de capacitación en los lenguajes artísticos, es que también trabajamos con la experiencia, no solo esto que decía yo antes de vivenciar y poner el cuerpo y jugar, sino también con la experiencia que tienen ellos o el imaginario sobre lo que es el arte y dónde está el arte, ¿no? Y esta posibilidad de ir a ver algún espectáculo de danza que no suele ser habitual, o de teatro, o ir a un museo, o transitar por lo que son los centros culturales o las posibilidades que brinda la ciudad, que son enormes, y muchas veces no están en la práctica cotidiana de la docencia, ¿no? Sí, ampliar un poco el repertorio, ¿no? De miradas. Bien, muy bien. Pensaba en esto, qué interesante, ¿no? Como ampliar el horizonte, ampliar a más allá de la escuela. O sea, pensar siempre que mientras estamos produciendo en la escuela hay un mundo que está produciendo cultura, que está produciendo arte, que ese ratito de hacer cerámica es maravilloso, pero también pensar cuánta gente se ha dedicado a la escultura, cuántos artistas, y que creo que esa es la construcción de un universo más complejo que vamos generando sobre ese tipo de mirada en los pibes y las pibas, si es que nosotros nos ponemos a salir también un poco más allá de eso que pasa dentro de la escuela, ¿no? Sí, en este proyecto de cerámica me viene al recuerdo, fuimos a la estación Los Incas, que hay unos murales de cerámica maravillosos, y la escuela fuimos caminando, o sea, está cerca de la estación, y sin embargo montones de niños no habían bajado al subte, y entonces eso nos permitió, le contamos a los artistas, bueno, nada, se multiplicó la experiencia, porque los artistas que hicieron esos murales
se emocionaron con la actividad y vinieron al jardín a mostrarnos cómo habían hecho los murales. Bueno, todo este vínculo de la escuela con el afuera que decís es una oportunidad que con esta mirada que trae el capacitador que tiene ese pie un poco adentro y un poco afuera, que se reconoce como artista y que puede reconocer a los docentes también como artistas, nos permite, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco un montón, Vanina Orione, Violeta Cincioni, por haberse acercado a la radio, por haber compartido este honor de tenerlas en mi primer columna en la radio. Bueno, les agradezco muchísimo y ojalá este trabajo lo logremos resistir, digamos, y mantener este espacio de la capacitación en artes en las escuelas, que se sostiene en muchos casos, sabemos, en este momento histórico, desde el deseo de seguir trabajando que tienen por los integrantes del equipo de arte. Sí, el deseo, a pesar del cambio de nombre de la institución, a pesar de nuestra precarización laboral, el deseo nos mueve y posibilita. La convicción política de que esto es una acción valiosa. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.